Desde el Partido Popular hemos intentado corregir algunos defectos de este presupuesto con las enmiendas que hemos presentado. Unas enmiendas que han ido dirigidas a mejorar nuestros polígonos industriales, pero que el Gobierno del diálogo no ha querido aprobar. Han ido también dirigidas a diferentes proyectos turísticos, pero este Gobierno del pacto tampoco las ha querido aprobar. Tampoco este Gobierno, que siempre busca grandes consensos, ha querido aprobar enmiendas para aumentar la partida del uso eficiente de la energía y energías renovables. Señora Arriaga, usted en su presupuesto en industria va a contar con 44 millones de euros más, gracias a la aportación de fondos europeos. Unos fondos europeos de los que tenemos dudas que ustedes vayan a ejecutar. Porque, mire, si tienen que devolver 78 millones de los 141 millones que recibieron del Gobierno de España para nuestros autónomos y nuestras pymes, ¿cuánto dinero van a tener que devolver de los fondos europeos por culpa de su incapacidad para gestionar las ayudas que reciben? Usted sabe, señora Arriaga, que este sector del comercio ha sido también uno de los más afectados por esta pandemia. Y, sin embargo, a pesar de que usted cuenta con 44 millones de euros más en su consejería, no destina ni un solo euro más al sector del comercio. Han demostrado que no saben gobernar. Ustedes han demostrado que no saben resolver los problemas de los aragoneses, señora Arriaga. Y si no, pregúnteselo a los hosteleros. Pregúnteselo a los trabajadores de ocio nocturno, o a los comerciantes, o a las agencias de viaje, o a las cuencas mineras, o a la comarca de la Aranda, o a tanta gente que ya está harta de sus falsas promesas, tanta gente que está harta ya de sus anuncios pomposos que tanta frustración han creado en la sociedad aragonesa. Con estos presupuestos y los socios que usted ha elegido para este viaje, va a tener muy complicado culminar con éxito esta noble tarea que se ha planteado, que no es otra que la de gobernar para todos los aragoneses. Muchas gracias.